disciplina científica repleta de muchas variaciones y misterios. Sin embargo, es una rama científica que da explicación a muchos fenómenos, los cuales vamos a hablar a continuación. Hola, yo soy Ariasca Gordillo y junto a Donald Benoy y Sobeida Machado estaremos en este video. Ven y acompaña. Las variaciones genéticas se refieren a las diferencias en los alelos que las personas tienen para los mismos genes. Estos alelos pueden crear diferentes adaptaciones que pueden ayudar a las personas a sobrevivir y reproducirse. La variación genética también ayuda a explicar por qué las personas pueden tener diferentes rasgos fenotípicos, como ojos de diferentes colores y etcétera. La mutación son cambios en la secuencia del ADN, ácido desoxirribonucleico, de un organismo. Ocurre de manera aleatoria y tienen varios orígenes, como errores durante la replicación del ADN, durante la división celular, químicos cancerígenos y radiaciones ultravioletas. Las mutaciones beneficiosas son las que llevan a adaptaciones que mejoran la supervivencia o la evolución de un organismo. Las mutaciones nocivas son las causantes de enfermedades o infecciones, y las mutaciones neutras obtienen ventajas en la supervivencia o reproducción de los organismos. Un gen puede mutar según un cambio en uno o más nucleótidos del ADN, un cambio, una pérdida o reordenamiento de genes o cromosomas completos. El cáncer es una enfermedad producto de mutación. Ocurre cuando las células se multiplican sin control y forman tumores. Estas mutaciones pueden ser heredadas o causadas por factores ambientales, como el humo del cigarrillo, exposiciones a reactivos tóxicos, la radiación solar ultravioleta, y entre otros, como también cuando se pasan por herencia de padres a hijos, enfermedades asociadas a las mutaciones. Actualmente existen más de 6.000 enfermedades genéticas, de las que solo conocemos los causantes de unas 2.000. No todas las enfermedades se heredan. También el cuerpo puede reparar muchas mutaciones, incluso son útiles, como por ejemplo, las personas pueden tener una mutación. No obstante, hay que tener en cuenta que no todas las enfermedades genéticas son heredables, como ocurre en muchas de las enfermedades que son causadas por las alteraciones que en su momento estuve mencionando. Para que una enfermedad genética sea heredada por la descendencia en el gen alterado, debe estar presente a las células de la familia de los ojos, espermatozoides y en las cromosomas. Cualquier célula del organismo, excepto órganos y tejidos. En ellos incluye también la combinación de genes de los dos de la pareja. Que causa la transformación de tejidos conjuntivos en huesos, causando la rigidez y la incapacidad. Número 2. Tenemos la enfermedad Vermeer. Esta enfermedad es hereditaria que afecta a los niños, especialmente a los varones. Interrumpe la absorción y distribución de cobre en el cuerpo, causando problemas neurológicos, problemas de piel, defectos o en el sistema nervioso. La porfiria, enfermedad que acumula unas sustancias químicas naturales en el cuerpo, llamadas porfirinas. Los síntomas son dolor de pecho, vómito,
fiebre, confusión, niveles bajos de sodio en la sangre y convulsiones. El síndrome del Turner es una condición genética que afecta a las mujeres y se caracteriza por la ausencia parcial o total de uno de los cromosomas X, la hiperplasia suprarrenal congénita, grupo de trastorno hereditario que afecta las glándulas suprarrenales, provocando un desequilibrio en las hormonas esteroideas y producidas. Los tratamientos para dichas enfermedades nombradas son los siguientes. Para la fibrodisplasia progresiva, esta enfermedad no tiene cura, pero existen tratamientos disponibles para ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Algunos de estos tratamientos incluyen terapia física para la flexibilidad y el movimiento. Hay medicamentos para aliviar el dolor y la inflamación. Y en último caso sería la cirugía para extirpar los huesos que se han formado en los tejidos. El momento no tiene cura. Solo tratamientos como inyecciones de cobre intramuscular o intravenoso para ayudar a reemplazar la deficiencia de cobre en el organismo. Suplementos de cobre en forma de comprimidos o líquidos. También la fibrodisplasia y terapia física para mantener la flexibilidad y el movimiento. El tratamiento se enfoca en la reducción de los síntomas y la prevención de las complicaciones de inyecciones, administración de glucosa a través de las venas o vía oral, trasplante de hígado en casos graves. En la enfermedad de Turner no existe cura, pero existen varias terapias como la hormonal y la de anomalías cardíacas y renales. Estas ayudan a aumentar la estatura de las personas afectadas y también ayudan a iniciar el desarrollo sexual. La hiperplasia suprarrenal tampoco tiene cura, pero se puede controlar con tratamientos médicos dependiendo del tipo y la gravedad. Esto incluye hormonas de reemplazo para ayudar a compensar la deficiencia hormonal. Lo otro es terapia hormonal para ayudar a controlar los cambios hormonales. Y por último, cirugía para extirpar parte de la glándula suprarrenal. Ahora los dejo con mi compañero Donald Benoit. Importancia evolutiva de las mutaciones. La mutación, un proceso tan maravilloso, pero tan criticado, tan polémico también por la sociedad y sobre todo por la comunidad científica, es un proceso que le permite al ser vivo adquirir el polimorfismo o la variabilidad, la cual se da, entre otros factores, por la recombinación genética y a su vez también por este proceso, la mutación. La mutación es el cambio repentino en el material genético dentro de las células de un sistema vivo. Es inesperado y por supuesto puede ser heredado. Dichos cambios se pueden expresar en diferentes niveles, en el número cromosómico, haploidía o aneploidía, en las estructuras de los cromosomas, lo que se conoce como aberraciones cromosómicas, y en genes individuales, que en el sentido estricto son verdaderas mutaciones. La mutación en sí es una fuerza direccional de cambio de las frecuencias génicas, y la importancia de esto reside en que es la fuente última de la variabilidad genética que hace posible la evolución y por supuesto la adaptación de las especies al medio. Esos cambios evolutivos ocurren por mutaciones que se producen o que producen variación genómica, que de gran importancia hoy día, ya que es lo que da lugar a la apreciación de individuos cuyas funciones biológicas o rasgos físicos están alterados. Esos individuos que están mejor adaptados a su entorno producen más descendencia
e inclusive que los individuos menos adaptados, los cuales lamentablemente conllevan a su extinción y a su desaparición en lo que son las escalas o los ítems en los libros rojos de flora y fauna. La evolución, como Darwin la describe en El origen de las especies en 1859, tiene varios componentes, 3 para ser exactos. En primer lugar, la evolución propone que todos los organismos descienden de un ancestro común, o por lo menos de un conjunto muy pequeño de ancestros comunes. Y hasta ahora todavía se debate sobre esto, pero probablemente fuera de un antepasado único común. El segundo lugar dice que la evolución, que hay cambios graduales en el tiempo, que sabemos que se le deben a mutaciones en el ADN. Y por otro lado, en tercer lugar, pero muy importante, es que la selección natural también interviene en este proceso. Y después de largo periodo de tiempo, los cambios que se producen dan lugar a las especies que tienen habilidades particulares de sobrevivir en el nicho concreto que el entorno les ha proporcionado. Así que poniendo esas tres cosas juntas, tenemos este proceso maravilloso que es la evolución. Sin la mutación, todos los seres o todos los genes existirían en una sola forma. No habrían alelos, los organismos no podrían evolucionar y adaptarse a los cambios ambientales. Y es por ello que la mutación es un fenómeno totalmente importante para proporcionar una nueva variabilidad genética que les permita a los organismos adaptarse a los nuevos ambientes. Fíjense, uno de los grandes ejemplos que quisiera compartir con ustedes entre las mutaciones beneficiosas, porque no todo es negativo, es que hay una mutación única que ocurre en personas de una pequeña ciudad en Italia. La mutación que los protege de desarrollar arteriosclerosis, una enfermedad caracterizada por una peligrosa acumulación de células grasas en los vasos sanguíneos. Incluso hasta se ha identificado a la persona en que la mutación apareció por primera vez. Una característica que le permitió a esos individuos adaptarse y que también le puede permitir a la comunidad científica trabajar sobre esto para desarrollar soluciones en cuanto a la arteriosclerosis y a otras enfermedades también que se les puedan hacer. Otro punto a dilucidar totalmente importante en esta oportunidad es sobre los genes homeóticos, o también conocidos como genes Hox. Los genes homeóticos son genes reguladores maestros que dirigen el desarrollo de estructuras y los segmentos particulares del cuerpo. Cuando los genes homeóticos se encuentran sobreactivados o inclusive inactivados por mutaciones u otras causas, pueden desarrollarse estructuras del cuerpo en lugares equivocados o incluso hasta de forma drástica. El ordenamino es el motivo de unión al ADN y su nombre deriva de un término acuñado a la biología conocido como la homeosis. Bateson acuñó esta palabra en el año 1894 para referirse a las variaciones naturales donde ciertas partes del cuerpo muestran características de otras regiones. Años más tarde, Bridges recupera este término para las mutaciones homeóticas, donde la identidad de una parte del organismo también es convertida en otra. Y es que de hecho la primera mutación homeótica fue descrita por Bridges al principio del siglo pasado, cribando mutaciones en Drosophila melanogaster en el laboratorio de Thomas Morgan. Encontró una mosca donde la parte anterior del tercer segmento torácico había sido reemplazada por la parte anterior del segmento segundo torácico.
Este fenotipo fue bautizado en ese entonces como Vitorax. A finales de los años 70, Lewis logró aislar y caracterizar el gen responsable de este fenotipo, denominado Vitorax, bautizándolo con el mismo nombre. A partir de este entonces se han aislado muchísimas proteínas, más con el homeodominio en su estructura, aunque solo en algunas se encuentran relacionadas con mutaciones homeóticas. Los genes Hox, o genes homeóticos, codifican una amplia familia de factores de transcripción caracterizadas por poseer el homeodominio en su estructura. Esta secuencia de unión del ADN, muy conservada a través de la evolución, está constituida por 61 aminoácidos formados por 3 alfa hélices. Los genes Hox juegan un papel central durante el desarrollo embrionario, determinando la identidad de los somitas o esa población de células que se forman en el desarrollo embrionario, las cuales también forman o hacen parte de lo que son los tejidos óseos o musculares, y regulando a su vez la organogénesis. Al final de los años 80, los genes Hox comenzaron a encontrarse en el contexto diferentes al del desarrollo embrionario. Primero se relacionaban con la eritropoyesis en el adulto, y a principios de los años 90 también con el sistema cardiovascular. Resulta interesante que se haya documentado expresión de genes Hox en los linajes sanguíneos y endotelial, pues ambos derivan del mismo precursor celular conocido como el hemaglioblasto. Durante los últimos años, los genes Hox han sido encontrados en contextos genéticos diferentes, tanto en el desarrollo embrionario como también en el adulto, habiendo sido relacionado con diversas patologías como la anirina o esa patología ocular donde desaparece parcialmente o totalmente el iris, ese anillo en el ojo, el cual permite la entrada y salida de los rayos de luz. Y también la simpolidactilia, que es esa condición en la cual el tercer miembro de la mano o del pie puede presentar doble dedo, y varios tipos de cáncer como el rhabdomyosarcoma alveolar o también los tumores intestinales. A continuación también van a ser desarrollados más a profundidad cómo pueden actuar los genes Hox, o también conocidos como genes homeóticos. Ahora bien, a continuación vamos a hablar sobre lo que es el establecimiento de la identidad de los segmentos. Antes de hablarles sobre el tema de la identidad de los segmentos, me gustaría recordar sobre lo que son los cromosomas, ya que este proceso se hace en los cromosomas, sabiendo que los cromosomas son una estructura biológica que compacta el ADN en genes para luego ser transmitido de persona a persona. La identidad de los segmentos o la segmentación de los cromosomas se refiere al proceso por el cual los cromosomas se dividen en segmentos menores o en regiones más pequeñas o en regiones genéticas específicas. Estos segmentos o estas regiones específicas contienen genes que codifican para las proteínas y otras moléculas de ADN que controlan las funciones celulares. Así como lo dijo mi compañero anterior, que habló de los genes homeóticos, yo les voy a informar que los genes homeóticos son los responsables de determinar la identidad de los segmentos. Estos son los genes que se encargan de determinar en qué lugar precisamente
se va a hacer la segmentación. Luego, estas estructuras en particulares del cuerpo, cuando los genes homeóticos se inactivan o se expresan en lugares que no son los adecuados a través de una mutación, pueden causar que segmentos del cuerpo adopten esas nuevas réplicas. Ahora bien, este proceso de la identidad de los segmentos se rige a través de unos aspectos muy importantes, como son la regulación genética y el desarrollo genético. La regulación genética podemos decir que es el proceso que controla el momento, la ubicación y la expresión del gen. Esto se da a través de los genes reguladores, que son los encargados de controlar la velocidad de la síntesis de uno o varios genes, o esas rutas biosintéticas, juntos con los genes selectores que controlan el desarrollo del comportamiento. Aquí tenemos un ejemplo de los genes reguladores, como es el homólogo sónico. Es una de las 3 proteínas más importantes y juega un papel muy esencial en la organogénesis de los vertebrados, ya que permite que se dé el crecimiento de los falanges de las extremidades en el embrión, en parte de su desarrollo. Como también tenemos acá al gen de Winkles. Este se encuentra en la mosca de la fruta, las que no tienen alas o las que no tenían alas. Como también hace 10 años se encontró que este gen se encuentra en los mamíferos, dando lugar a varios tipos de cáncer. Como también podemos hablar de que los genes reguladores son como la clave principal para la diferenciación celular. Este es el que nos permite esa diferenciación celular. Así como podemos decir que la diferenciación celular es cuando se refiere a la transformación de las células esquemáticas en las diferentes células del cuerpo. Esto se logra a través de la regulación de genes específicos que controlan la secreción de las moléculas como las proteínas y las hormonas. Un ejemplo muy importante es de diferenciación celular es cuando estos genes patrones donde se dan en las neuronas y también en las células protectoras del intestino, de los intestinos. Ahora bien, otro de los aspectos muy importantes es la genética del desarrollo o la genética evolutiva, que es la que se refiere a los estudios sobre cómo los genotipos se traducen en diferentes fenotipos durante todo el desarrollo embrionario y a lo largo de la vida. La genética del desarrollo explica cómo los genotipos se activan y se desactivan. También podemos decir que la genética del desarrollo es muy importante porque estudia cómo a partir de una célula aparece un organismo completo a través de la expresión de un gen o a través de la no expresión de un gen. O sea que se puede expresar un gen o no expresar, pero un organismo sale de una célula. También es muy importante la expresión genética porque es la que estudia esa expresión de los genes y regula todos esos eventos muy importantes que surgen en el desarrollo embrionario. Gracias por su atención, espero que les haya gustado nuestro video. Nos puedes conseguir en las redes sociales genética y tópicos de biotecnología @gmail.com. Aquí se despide de ustedes Sobeida Machado, Ariasca Gordillo y Donald Benoit. Chao, hasta pronto, Dios les bendiga.